Trabajo 12 horas diarias y mi esposa desempleada me armó un drama monumental porque no lavé los platos cuando llegué a casa. Dice que llevan 4 días allí y no se van a lavar solos. Tener un tenedor cubierto de costra de salsa de hace 4 días a milímetros de mis ojos mientras mi esposa lee un manifiesto de agravios domésticos a medianoche no estaba en mis planes. Pasé 12 horas cuadrando balances fiscales corporativos solo para regresar a casa y ser sometido a un interrogatorio digno de un tribunal penal de máxima seguridad por el estado del fregadero. Observando los residuos culinarios petrificados en el metal pulido, comprendí que la convivencia civilizada había colapsado y sigo sin entender la lógica distorsionada que nos arrastró hasta este punto. Conocí a Brenda en las aulas universitarias, una época en la que ambos destacábamos por ser estudiantes hiperactivos, meticulosos y obsesionados con las agendas estructuradas. Compartíamos la misma pasión por optimizar el tiempo, ordenar los apuntes por códigos de colores y planificar cada hora del día con precisión quirúrgica. Esa aparente compatibilidad intelectual nos unió de inmediato, haciéndonos creer que éramos el equipo perfecto para enfrentar el mundo adulto. Durante nuestros primeros años de noviazgo, verla organizar su escritorio era un espectáculo de eficiencia que me generaba una profunda admiración. Pensé que había encontrado a mi alma gemela de la productividad y la lógica operativa. Nos casamos hace 3 años y, al principio, nuestra convivencia funcionaba con la exactitud milimétrica de un reloj suizo de alta gama. Cada tarea del hogar estaba registrada en una pizarra acrílica en la cocina, los gastos se dividían de forma equitativa mediante hojas de cálculo y jamás tuvimos una discusión por cuestiones logísticas. El apartamento lucía siempre impecable, los menús semanales se cumplían a rajatabla y el orden reinaba en cada rincón. Era el paraíso de un auditor fiscal como yo, un entorno predecible donde los flujos de rendimiento eran óptimos y constantes. Todo parecía indicar que nuestro sistema conyugal era completamente inmune a las crisis mundanas del desorden. Sin embargo, la estabilidad de nuestro pulcro ecosistema se fracturó drásticamente hace exactamente 6 meses, cuando la empresa donde trabajaba Brenda realizó un recorte masivo de personal y ella se quedó completamente desempleada. Casi al mismo tiempo, mi propia firma de consultoría me asignó una campaña de auditorías de alta complejidad, lo que elevó mi horario laboral a 12 horas diarias de lunes a viernes. La combinación de ambos eventos alteró radicalmente la dinámica que habíamos construido con tanto esmero. Pasé de ser un socio operativo a un espectador ausente durante la mayor parte del día, enfocado únicamente en sobrevivir a las extenuantes jornadas de revisión contable. La pizarra acrílica comenzó a llenarse de tachones y las rutinas empezaron a diluirse lentamente. Yo venía tolerando de forma pacífica que Brenda pasara el día entero pegada a la pantalla de su computadora portátil en el sofá de la sala. Cada vez que regresa a casa exhausto y comentaba la falta de avances en el orden básico, ella se defendía bajo la ingeniosa excusa de que buscar trabajo en Internet cansa el doble que cualquier empleo presencial. Me daba la impresión de que consideraba las plataformas de empleo como un campo de batalla místico que requería su total y absoluta atención mental. Yo decidí creerle, asumiendo que su inactividad física era solo el reflejo del desgaste psicológico provocado por la incertidumbre laboral. Después de todo, la desempleada era ella y yo no quería ejercer presiones innecesarias en un momento tan delicado. Con el transcurrir de las semanas, esta situación derivó en un desbalance financiero y doméstico absoluto que decidí sobrellevar en un silencio sepulcral para evitar fricciones. Yo asumí la totalidad de las facturas, las compras del supermercado, el pago del alquiler y los servicios públicos sin pedirle un solo centavo de sus ahorros personales. A cambio, la lógica más elemental sugería que ella se encargaría de mantener el funcionamiento interno del apartamento, dado que disponía de 24 horas libres diarias. No obstante, la realidad objetiva era que el polvo se acumulaba en los estantes y la ropa limpia escaseaba en el armario. Yo llegaba a las 10 de la noche a preparar mi propia cena mientras ella continuaba actualizando su perfil profesional en redes sociales. Lo verdaderamente desconcertante fue notar cómo Brenda empezó a adoptar un lenguaje pseudo-legal y corporativo para justificar su total inacción doméstica. Las peticiones cotidianas se transformaron en requerimientos formales, y cualquier recordatorio sobre la limpieza era catalogado por ella como una interferencia en su proceso de postulación laboral. Su comportamiento me daba la sutil impresión de estar conviviendo con una abogada litigante atrapada en el cuerpo de una desempleada crónica. Intenté racionalizar este comportamiento pensando que era una estrategia de defensa psicológica para no sentirse improductiva ante mi extenuante ritmo de trabajo. Decidí ignorar las señales de alerta, asumiendo de forma ingenua que todo volvería a la normalidad en cuanto consiguiera un nuevo puesto. El preludio hacia el verdadero desastre ocurrió anoche, al término de una de las jornadas de auditoría fiscal más brutales y desgastantes de toda mi carrera profesional. Había pasado todo el día lidiando con discrepancias millonarias, balances adulterados y clientes hostiles que ponían a prueba mi cordura. Lo único que deseaba con todas mis fuerzas era cruzar el umbral de mi hogar, tomar un baño caliente y descansar la mente en un espacio limpio.
Al ingresar al apartamento, un olor ligeramente ácido y desagradable proveniente de la cocina me recibió de inmediato. La luz de la sala estaba encendida y Brenda se encontraba sentada a la mesa con una postura rígida, casi ceremonial, esperándome. Antes de que pudiera soltar mi maletín o quitarme los zapatos, Brenda me armó un drama de proporciones monumentales en medio del pasillo. Su voz sonaba cargada de una indignación ensayada, acusándome de haber roto los acuerdos fundamentales de convivencia y de mostrar un desinterés egoísta por el bienestar común. Yo la escuchaba con absoluta estupefacción, tratando de descifrar qué terrible falta había cometido durante mis 12 horas de ausencia obligatoria. Ella gesticulaba de forma exagerada, señalando hacia la cocina con un dedo acusador como si estuviera apuntando a la escena de un crimen atroz. Mi cansancio físico se transformó en una profunda incredulidad ante la intensidad de su ataque verbal imprevisto. La razón de su furia teatral era que yo supuestamente había cometido la negligencia de no lavar los platos acumulados en el fregadero de la cocina. Cuando intenté argumentar que ni siquiera había desayunado en casa y que la vajilla no me pertenecía, ella soltó una declaración desconcertante. Admitió con un evidente orgullo procesal que esos platos llevaban exactamente 4 días acumulándose en el fregadero bajo su estricta supervisión. Explicó que los había dejado allí a propósito como una estrategia deliberada para evaluar mi nivel de iniciativa y compromiso con las labores del hogar. En su mente distorsionada, mi falta de intervención en su montaña de residuos culinarios constituía una falta grave a mis deberes maritales. En ese instante exacto del litigio, Brenda extendió su mano y me mostró un tenedor cubierto por una costra reseca de salsa de tomate vieja. Sostenía el utensilio metálico con una solemnidad ridícula, moviéndolo frente a mi rostro como si fuera la prueba reina e irrefutable en un juicio por homicidio calificado. La luz de la lámpara se reflejaba en los residuos secos, creando una imagen tan grotesca como cómica en medio de nuestra sala. Mi paciencia, que ya venía sosteniéndose por hilos muy delgados debido al agotamiento laboral, terminó por evaporarse por completo ante semejante desfase de la lógica humana. Era absurdo que una persona con todo el tiempo del mundo me juzgara por no limpiar su propio desorden de media semana. En lugar de perder los estribos, gritar o entrar en su juego de reproches emocionales, sentí como una fría calma profesional se apoderaba de mi sistema. Caminé con parsimonia hacia mi maletín, saqué mi libreta de apuntes oficial de auditoría y un bolígrafo de tinta indeleble. Me acerqué al fregadero, examiné visualmente el estado de descomposición de los restos de comida y registré minuciosamente la fecha estimada de caducidad de los residuos. Brenda me observaba con los ojos entreabiertos, pareciendo desconcertada ante mi absoluta falta de reacción colérica o sumisa. Anoté los datos duros en la hoja con la misma rigurosidad con la que inspecciono los libros contables de una corporación en quiebre. Con la libreta en la mano, miré fijamente a Brenda y le notifiqué formalmente, usando mi tono de voz más plano y corporativo, las nuevas condiciones de la casa. Le comuniqué que, a partir de ese preciso segundo, congelaba de manera indefinida todos mis servicios de mantenimiento doméstico y aportes operativos extraordinarios. Esta medida drástica tenía como objetivo único evaluar el flujo de rendimiento real y la productividad logística del apartamento sin mis intervenciones correctoras. Si ella quería jugar a los tribunales y los expedientes, yo le daría una auditoría completa de los hechos. La expresión de orgullo procesal de mi esposa se transformó en una mueca de sutil desconcierto al notar que sus provocaciones no habían surtido el efecto esperado. Mientras me retiraba a la habitación dejando la cocina intacta, me hice la firme promesa interna de no volver a ceder un solo milímetro ante sus manipulaciones normativas. Decidí que dejaría de salvarla de sus propias incoherencias y que limitaría mi interacción a observar fríamente cómo colapsaba su estrategia de litigio. No iba a discutir, no iba a levantar un solo plato ajeno y me mantendría estrictamente apegado a la verdad documental de las cifras. Si Brenda pretendía demostrar que yo era el eslabón débil de la organización doméstica, tendría que hacerlo frente a un auditor que no acepta facturas falsas ni justificaciones emocionales. La huelga de brazos caídos de mi contraparte acababa de encontrarse con un muro de contención burocrática infranqueable. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, es increíble la audacia de tu esposa al armar un sindicato unipersonal en la cocina. Guardó los platos sucios durante 4 días enteros como si estuviera realizando un experimento de laboratorio sumamente complejo o planificando una huelga general de brazos caídos. Respuesta de OP. Los datos duros confirman que la estrategia carecía de toda lógica sanitaria. De acuerdo con el nivel de deshidratación de la salsa de tomate, el día 2 el fregadero ya constituía un riesgo biológico severo que ella decidió ignorar deliberadamente con fines procesales. Usuario anónimo 2 dice, si trabajas 12 horas diarias y aportas todo el dinero, no deberías estar contando los días que tiene un tenedor sucio en la cocina. Lo que tienes que hacer es contratar a una empleada doméstica y dejar de actuar de forma tan mezquina con tu propia esposa. Respuesta de OP. Nuestras proyecciones financieras actuales no contemplan la subcontratación de servicios logísticos externos para suplir las obligaciones básicas de un adulto funcional.
Brenda dispone de 24 horas libres al día, por lo que financiar su inactividad operativa sería un error contable injustificable. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización. Luego de congelar formalmente mis aportes al mantenimiento de la cocina, las cosas parecieron entrar en una tensa tregua que duró muy poco tiempo. Todo iba relativamente bien hasta que Brenda decidió cometer un grave error de jurisdicción y llevó el litigio de los platos sucios al grupo de WhatsApp que comparto con mis amigos de la infancia. Ese espacio, diseñado originalmente para coordinar partidos de fútbol y compartir memes absurdos, se convirtió de la noche a la mañana en un juzgado de paz virtual. Yo nunca imaginé que nuestra privacidad conyugal fuera a ser expuesta ante personas totalmente ajenas a la dinámica diaria de nuestro apartamento. Mi meta principal desde el inicio del conflicto era mantener cualquier discrepancia estrictamente dentro del ámbito privado de nuestro hogar. Sin embargo, Brenda redactó un extenso manifiesto digital de varios párrafos acusándome abiertamente de ejercer lo que ella denominó violencia pasiva por privación de vajilla limpia. El mensaje estaba redactado con una seriedad pasmosa, utilizando términos técnicos que daban la impresión de estar leyendo una denuncia de derechos humanos. Me quedé helado frente a la pantalla de mi teléfono al ver cómo distorsionaba la realidad de su propia flojera para quedar como la víctima desamparada del acuerdo. Mis intentos de mantener un perfil bajo se desmoronaron en cuestión de segundos ante semejante despliegue público. Para dar mayor peso a sus argumentos legales, Brenda adjuntó una serie de fotografías macro de alta resolución tomadas directo en el fregadero. En las imágenes se podía apreciar con un detalle escalofriante a varias moscas de la fruta flotando alegremente sobre la superficie de nuestras tazas de café. Las tomas tenían un enfoque casi artístico, buscando generar el mayor impacto visual y la máxima repulsión posible entre los miembros del chat. El nivel de producción detrás de esa evidencia digital demostraba que poseía demasiado tiempo libre y una alarmante falta de pudor social. Ver los insectos sobre la loza familiar expuestos ante mis conocidos me provocó una profunda oleada de vergüenza y frustración. La reacción de mis amigos de la infancia no se hizo esperar y el chat grupal se transformó de inmediato en un hervidero de burlas y comentarios sarcásticos. Comenzaron a enviarme de forma masiva enlaces de compra para lavavajillas industriales de alta capacidad, sugiriendo de manera jocosa que mi tacañería estaba destruyendo mi matrimonio. Otros crearon memes utilizando las fotos de las moscas de la fruta, coronándome como el rey de la descomposición orgánica residencial. Esta situación afectó de forma sumamente seria mi credibilidad social y mi reputación de hombre ordenado frente a mi círculo más antiguo de allegados. Pasé de ser el auditor respetable del grupo al blanco perfecto de los chistes de fin de semana debido a las publicaciones de mi esposa. A pesar de la enorme provocación mediática, decidí mantener la cabeza fría y no engancharme bajo ninguna circunstancia en discusiones estériles dentro del chat de WhatsApp. Sabía perfectamente que responder a sus ataques virtuales solo validaría su estrategia de litigio público y alargaría el suffering innecesariamente. En lugar de justificarme ante mis amigos o reclamarle a ella por la filtración, opté por una solución estrictamente práctica y de carácter logístico individual. Acudí a un almacén mayorista durante mi hora de almuerzo y compré un paquete masivo de platos desechables hechos de cartón biodegradable. Con esta adquisición pretendía garantizar mi total independencia de la zona de conflicto sanitario en la que se había convertido la cocina. Para evitar que mis nuevos recursos domésticos fueran confiscados o saboteados por la contraparte, decidí mantener los platos de cartón bajo estricta llave dentro de mi maletín ejecutivo de trabajo. Este portafolios cuenta con un sistema de combinación numérica de alta seguridad que usualmente utilizo para resguardar balances fiscales confidenciales. Introducir vajilla desechable junto a informes financieros de empresas multinacionales fue una experiencia sumamente surrealista y extraña. No obstante, en auditoría aprendes que el resguardo de los activos estratégicos es fundamental para la supervivencia operativa en entornos hostiles. De este modo, me aseguré de tener el control absoluto sobre mis herramientas de alimentación diaria. El costo inmediato de aplicar esta estricta política de aislamiento logístico fue tener que consumir mi cena fría todas las noches en un rincón apartado de la sala. Colocaba mis alimentos directamente sobre la superficie de cartón, sentado en una silla individual lejos del comedor principal. Mientras yo masticaba en silencio, sentía la mirada inquisitiva y punzante de Brenda fija en cada uno de mis movimientos mecánicos. El ambiente en el hogar se volvió tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo de plástico. Sin embargo, me mantuve firme en mi postura de no tocar la loza sucia ni emitir comentario alguno sobre el asunto. Lo verdaderamente bizarro de la situación era que Brenda no se limitaba a mirarme con desprecio, sino que extraía una pequeña libreta de color morado para registrar mis acciones. Cada vez que yo abría el maletín, retiraba un plato de cartón o depositaba los restos en el bote de basura, ella realizaba anotaciones de forma frenética. Su actitud me daba la clara impresión de estar siendo vigilado por un inspector fiscal obsesivo en medio de una auditoría de campo no autorizada. El sonido del bolígrafo golpeando el papel morado se convirtió en la banda sonora habitual de nuestras tensas noches de convivencia. A pesar de la incomodidad evidente,
Preferí racionalizar su conducta como un pataleo inofensivo de una estrategia que naufragaba. Esta rutina de espionaje mutuo de baja intensidad se mantuvo durante varios días, transformando nuestro apartamento en un laboratorio de tensiones conductuales absurdas. Yo continuaba asistiendo a mis extenuantes jornadas laborales de 12 horas, encontrando en la oficina un oasis de lógica y predictibilidad que mi hogar ya no poseía. Al regresar a casa, el panorama era idéntico, la montaña de platos seguía creciendo en el fregadero y el olor de la cocina empeoraba paulatinamente. Brenda permanecía en su posición de combate en el sofá, con la libreta morada siempre lista sobre sus piernas para documentar mi supuesta resistencia pasiva. La convivencia se había reducido a un juego de desgaste psicológico donde nadie estaba dispuesto a parpadear primero. Yo calculaba detalladamente el uso de mis recursos desechables, asegurándome de no dejar rastro alguno que pudiera ser utilizado en mi contra en futuras publicaciones grupales. Lavaba mis manos en el baño social, destruía los platos de cartón usados y los colocaba en una bolsa sellada antes de dormir. Brenda observaba estos protocolos de limpieza individual con una mezcla de frustración e incredulidad que no se esforzaba en ocultar. Me parecía evidente que su plan original de doblegarme mediante el asco y la presión social estaba fallando estrepitosamente debido a mi adaptabilidad pragmática. Su obsesión por registrar datos inútiles en su libreta morada denotaba una preocupante desconexión con la resolución real del problema. Sin embargo, la aparente estabilidad de mi estrategia de resistencia de cartón sufrió un duro golpe de realidad al finalizar la semana de hostilidades. Mientras Brenda se encontraba en el baño, me acerqué discretamente al escritorio del pasillo para buscar un bolígrafo de repuesto que necesitaba para revisar unos papeles de la oficina. Fue en ese momento cuando mi mirada se topó de forma inevitable con el gran calendario familiar que tenemos colgado en la pared intermedia. Un detalle escrito en letras grandes y remarcado con marcador rojo captó de inmediato toda mi atención profesional, alterando mis pulsaciones en un segundo. Descubrí con profunda preocupación que Brenda había anotado un recordatorio sumamente explícito para la cena familiar programada para el próximo domingo por la noche. Lo verdaderamente alarmante del asunto no era la cena en sí, sino el hecho de que la invitada de honor era mi suegra Gladys, una mujer de carácter militar y opiniones implacables. Conociendo el historial de mi esposa y su reciente inclinación por ventilar los conflictos, era evidente que planeaba trasladar el litigio doméstico a una instancia familiar superior. La presencia de Gladys constituía una nueva y peligrosa amenaza que introducía una variable sumamente caótica en mi ya mermada tranquilidad cotidiana, obligándome a prepararme para un inminente juicio conyugal en vivo. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, me mata de risa la imagen mental de un auditor abriendo un maletín de piel con clave digital ultrasecreta. Todo ese despliegue de seguridad corporativa solo para sacar un plato de cartón biodegradable y cenar un sándwich frío en la esquina de la sala. Respuesta de OP. En el ámbito de la auditoría externa aprendes que los activos estratégicos de consumo inmediato deben protegerse de cualquier intento de confiscación por la contraparte. Mantener la combinación sellada impidió que mis recursos fueran integrados al expediente de litigio de Brenda. Usuario anónimo 2 dice, meter a la suegra en medio de una discusión por platos sucios es como activar una bomba atómica en la sala. Esas señoras metiches nunca son objetivas y siempre terminan destruyendo la poca dignidad que le queda al yerno. Respuesta de OP. No considero la presencia de la suegra como un factor de riesgo inmanejable dentro de mi planeación estratégica. La verdad documental de una jornada laboral verificable de 12 horas posee el peso suficiente para resistir los embates de cualquier tribunal familiar improvisado. Actualización 2. Ha pasado 3 días desde la última actualización. La inminente visita de mi suegra mantenía la tensión en niveles máximos, pero yo intentaba concentrarme exclusivamente en mis obligaciones contables fuera de casa. Todo iba relativamente bien hasta que regresé del trabajo a altas horas de la noche y descubrí que Brenda había clausurado por completo la cocina utilizando cinta de peligro amarilla de obra civil. Las tiras plásticas cruzaban el marco de la puerta de par en par, sujetas con saña mediante capas gruesas de cinta de embalar gris. Me quedé estupefacto en el pasillo contemplando aquel despliegue de señalización vial dentro de nuestro propio apartamento residencial. Al parecer, la nueva e insólita táctica de mi esposa para obligarme a admitir mi culpabilidad consistía en prohibirme terminantemente el ingreso a la zona de lavado del inmueble. Cuando le pedí una explicación lógica ante semejante barricada plástica, ella argumentó con una seriedad absoluta que la escena del crimen debía permanecer intacta para la posteridad. Su tono me dio la clara impresión de estar escuchando a una fiscal de distrito que intentaba preservar huellas dactilares en un caso de alta relevancia penal. Resultaba totalmente absurdo observar cómo prefería convivir con la putrefacción antes que ceder un ápice en su cruzada legalista contra mi persona. Mi meta absoluta en ese momento era simplemente cenar en paz y descansar la mente tras 12 extenuantes horas de auditoría corporativa ininterrumpida. Al ver bloqueado el acceso a la estufa y al refrigerador por su ridícula delimitación perimetral, decidí aplicar un límite sumamente frío y calculado acorde a las circunstancias.
Saqué mi teléfono celular, abrí una aplicación de entrega a domicilio y pedí una cena completa pagada directamente desde mi tarjeta de débito personal. Registré el pedido de forma estricta a mi nombre exclusivo, asegurándome de que no existiera ninguna vinculación con los fondos conyugales compartidos. No iba a permitir que su bloqueo físico afectara mis necesidades biológicas básicas de alimentación. La situación escaló hacia el terreno de la comedia caótica cuando el repartidor de la comida llegó a la entrada principal del edificio de apartamentos. Brenda, que permanecía al acecho cerca de la puerta, intentó interceptar de forma agresiva al repartidor en el vestíbulo común del complejo. Escuché desde el pasillo cómo argumentaba con voz elevada que el paquete contenía mercancía ilícita porque el presupuesto común se estaba desviando indebidamente hacia gastos suntuarios no autorizados. El pobre trabajador de la plataforma de entregas lucía completamente aterrorizado ante los alegatos pseudo-legales de una mujer en pijama que le exigía la confiscación del pedido. Ante la inminente pérdida de mi cena y para evitar un espectáculo público mayor con los vecinos, tuve que actuar con rapidez y absoluta precisión quirúrgica. Corrí hacia la ventana de la sala que da directamente al callejón lateral del edificio y llamé la atención del repartidor mediante silbidos discretos. Le pedí que rodeara la estructura y, extendiendo mis brazos al máximo, logré recibir el paquete de la hamburguesa directo por la abertura de la ventana. El costo inmediato de esta maniobra de contrabando alimentario fue una enorme pérdida de dignidad personal ante el asombrado repartidor, quien huyó del lugar a toda velocidad en su motocicleta. Sin embargo, logré asegurar el suministro proteico de la noche a pesar del bloqueo totalitario de mi contraparte. El verdadero suplicio comenzó una vez que me senté en la sala a consumir los alimentos que había rescatado de forma tan clandestina. Tuve que pasar toda la noche con el intenso olor a grasa y hamburguesa flotando directamente sobre la densa barricada de platos podridos que emanaba desde la cocina clausurada. La mezcla olfativa resultante en el ambiente era una combinación verdaderamente dantesca que amenazaba seriamente con perforar mis fosas nasales. Brenda me observaba desde el extremo opuesto del sofá, respirando de forma superficial pero manteniendo una postura de triunfo absoluto tras su cinta amarilla. El aire del apartamento se volvió prácticamente respirable, transformando nuestro hogar en un monumento al autosabotaje higiénico. Lejos de contentarse con el aislamiento olfativo, mi esposa procedió a activar la siguiente fase de su meticuloso protocolo de recolección de pruebas. En cuanto terminé de comer, sacó su teléfono celular y comenzó a tomar fotografías macro de alta resolución a mis empaques de comida vacíos y a las servilletas usadas. Gesticulaba con movimientos precisos, buscando los mejores ángulos de iluminación para documentar los desperdicios plásticos sobre la mesa de centro. Según sus murmullos despectivos, estas imágenes constituían una evidencia irrefutable de desacato flagrante a las restricciones de la zona de exclusión doméstica. Yo la observaba con un desdén técnico absoluto, asombrado de cómo invertía su valioso tiempo de desempleo en construir expedientes ridículos. Con este nuevo e insólito episodio, el patrón patológico de su necedad litigante quedó completamente expuesto ante mis ojos de auditor profesional. Era evidente que Brenda ya no buscaba una solución racional al problema de la limpieza, sino la acumulación sistemática de agravios para validar su propia fantasía de superioridad moral. Su mente funcionaba bajo una lógica de confrontación total donde cualquier acto de independencia de mi parte era catalogado como una ofensa procesal grave. Racionalizar su conducta ya no era una opción viable dentro de mis parámetros de cordura diaria. Me resultaba claro que estaba conviviendo con una persona dispuesta a hundir el barco con tal de demostrar que ella controlaba el timón. La acumulación de supuestas evidencias fotográficas dentro de su teléfono celular comenzó a generar una atmósfera de paranoia jurídica en el hogar. Cada envoltorio de dulce, cada botella de agua vacía y cada migaja que pudiera caer al suelo era inmediatamente inspeccionada y catalogada por su lente digital. Me daba la incómoda impresión de estar habitando un régimen totalitario en miniatura, donde las libertades individuales estaban sujetas al capricho de una inspectora de salubridad desquiciada. A pesar del acoso visual constante, mantuve mi política de no emitir una sola palabra de queja o reclamo verbal. Sabía perfectamente que el silencio documental era mi mejor defensa ante un tribunal que carecía de leyes reales. La presencia de la cinta amarilla de obra civil en medio del pasillo se transformó en un obstáculo físico molesto que debía sortear cada vez que iba al baño. El crujido del plástico al contacto con mi ropa rompía el silencio de la madrugada, recordándome la locura situacional en la que nos encontrábamos inmersos. Brenda parecía experimentar una satisfacción morbosa cada vez que yo debía agacharme para pasar por debajo de sus ridículas delimitaciones perimetrales. Para un hombre estructurado y amante del orden como yo, tolerar esa degradación visual requería un esfuerzo de autocontrol verdaderamente titánico. Sin embargo, me consolaba la certeza matemática de que ningún flujo operativo puede sostenerse de forma indefinida basados únicamente en la obstrucción del espacio común. Durante las horas de oficina del día siguiente, utilicé mis momentos de descanso para repasar mentalmente la estructura de nuestra crisis residencial.
Los datos duros eran innegables: una persona desempleada bloqueando el acceso al agua y a la comida mientras el único proveedor financiero trabajaba 12 horas diarias al servicio de la empresa. La asimetría del conflicto era tan evidente que cualquier análisis de costo-beneficio arrojaba un saldo completamente deficitario para la estrategia de Brenda. Ella continuaba acumulando lo que consideraba pruebas reinas, ignorando por completo que estaba documentando su propio abandono de las obligaciones compartidas de convivencia. El colapso de su caso era solo cuestión de tiempo y de una correcta exposición de los hechos objetivos. Lo que verdaderamente constituía el peligro real e inmediato de la situación era el uso potencial que planeaba darle a esa supuesta evidencia mañana por la noche. Con la cena de mi suegra Gladys tocando a la puerta, los archivos fotográficos de Brenda y sus registros de desacato doméstico estaban listos para ser presentados ante la autoridad familiar. El olor a descomposición de la cocina y la cinta amarilla de peligro no eran más que la escenografía preparada para un linchamiento moral planificado con precisión quirúrgica. Me enfrentaba a la incómoda certeza de que el tribunal familiar se instalaría en mi propia sala, introduciendo una nueva amenaza que ponía a prueba mi capacidad de resistencia burocrática. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: es totalmente imposible que alguien compre cinta de peligro de obra civil solo para evitar lavar unos cuantos platos sucios en su casa. Esta historia suena por completo a una comedia de televisión barata de los domingos por la tarde. Respuesta de OP: dispongo de la descripción exacta del recibo de compra emitido por la ferretería de la esquina que encontré depositado en el basurero común del edificio. El documento fiscal detalla la adquisición de 12 metros de polietileno de alta visibilidad, confirmando la veracidad material de la barricada. Usuario anónimo 2 dice: tu esposa no está loca en absoluto, lo que pasa es que está utilizando toda esta farsa de los platos sucios como una distracción masiva. Estoy seguro de que en realidad está construyendo un búnker secreto en el sótano del edificio. Respuesta de OP: su hipótesis carece de sustento técnico debido a que la construcción de infraestructura subterránea requiere un despliegue de esfuerzo físico considerable. Los registros de actividad de Brenda durante los últimos 6 meses demuestran una preocupante ausencia de rendimiento motriz. Actualización 3. Ha pasado 4 días desde la última actualización. El ambiente de relativa calma forzada terminó abruptamente cuando el timbre del apartamento sonó a las 7 en punto de la noche del domingo. Todo iba relativamente bien hasta que mi suegra Gladys ingresó a la propiedad vistiendo su habitual abrigo formal y portando una expresión de severidad militar incorruptible. Brenda la recibió con una efusividad exagerada, tomándola del brazo para conducirla directamente hacia el centro de la sala de estar. Me percaté de inmediato que el mobiliario había sido redistribuido deliberadamente para simular la disposición de un estrado judicial de primera instancia. El juicio familiar que tanto venía temiendo estaba a punto de dar inicio formal ante mis propios ojos desvelados. Sin perder un solo segundo en saludos corteses o comentarios sobre el clima, Brenda decidió montar un tribunal formal en medio de nuestra sala de estar. Se plantó frente a su madre con una rigidez corporal asombrosa, extrayendo de su bolso la ya conocida libreta de color morado con movimientos teatrales. Desplegó sobre la mesa de centro una serie de impresiones a color de alta calidad que mostraban la vajilla podrida en el fregadero. Su voz resonó en el recinto con una entonación engolada, exigiendo formalmente que su madre me condenara públicamente por supuesta negligencia conyugal severa y abandono doméstico malintencionado. Me daba la nítida impresión de estar presenciando la declaración inicial de una fiscalía obsesionada con obtener la pena máxima. Gladys escuchaba los alegatos de su hija manteniendo una inmovilidad absoluta, cruzada de brazos y con la mirada fija en las perturbadoras imágenes impresas. Brenda continuaba su exposición señalando las moscas de la fruta fotografiadas como si presentara el informe forense definitivo de un caso de salubridad estatal. Relató con lujo de detalles mis cenas sobre platos de cartón y mi supuesta resistencia pasiva a acatar los dictámenes de la limpieza del hogar. Según el encendido discurso de mi esposa, mi conducta constituía una flagrante violación de los compromisos fundamentales adquiridos el día de nuestra boda. La intensidad de su ataque verbal buscaba anular cualquier posibilidad de defensa racional por mi parte. En lugar de ponerme a la defensiva, utilizar argumentos cargados de emociones o alterar mi tono de voz ante las graves acusaciones de abandono conyugal, decidí actuar con fría estrategia profesional. Sabía perfectamente que responder al drama con más drama solo validaría el circo mediático que Brenda había montado con tanto esmero logístico. Opté por darle el empujón justo y definitivo a su propia metodología basada en la presentación exhaustiva de evidencias documentales. Caminé con paso firme hacia mi maletín de trabajo, extraje la computadora portátil oficial de mi firma de consultoría y la encendí sobre la mesa. Iba a combatir sus impresiones fotográficas utilizando la herramienta de auditoría más poderosa del mundo corporativo. Conecté el equipo y procedí a presentar en la pantalla un informe de Excel sumamente detallado que contenía mis hojas de tiempo oficiales debidamente selladas y firmadas por el Departamento de Recursos Humanos de mi empresa. El documento mostraba de forma gráfica y cronológica cada una de las horas invertidas en las auditorías fiscales externas durante las últimas semanas.
Crucé exactamente estos registros temporales con los 4 días específicos que Brenda había señalado como el origen inequívoco de nuestra disputa por los platos sucios. Mi pantalla resplandecía en medio de la sala iluminada, mostrando celdas perfectamente estructuradas y fórmulas de verificación cruzada impecables. La verdad contable estaba a punto de confrontar la fantasía legalista de mi contraparte. El efecto inmediato de la exhibición de estos datos duros fue absolutamente devastador para la narrativa de víctima perfecta que Brenda había construido. Demostré matemáticamente ante la mirada atónita de los presentes que mientras los platos se acumulaban, yo pasaba 12 horas diarias trabajando fuera de casa para sostener el hogar. Al mismo tiempo, las fórmulas de Excel evidenciaban que mi esposa disponía de las 24 horas del día completamente libres debido a su condición de desempleada crónica. El gráfico de barras mostraba una asimetría laboral tan absurda que dejaba sin sustento cualquier acusación de negligencia doméstica en mi contra. El informe dejaba claro quién aportaba el rendimiento real y quién se dedicaba a la inactividad logística absoluta. Gladys se inclinó hacia adelante de forma lenta, ajustándose los anteojos de lectura para analizar con detenimiento milimétrico las cifras proyectadas en la hoja de cálculo. Sus ojos recorrían las columnas de horas trabajadas y los sellos corporativos impresos en el documento con una fijeza que infundía un profundo respeto profesional. Luego de unos minutos de silencio sepulcral, desvió la mirada de la pantalla para observar detenidamente la cocina clausurada con la cinta amarilla de peligro civil. El contraste entre los datos financieros impecables y la barricada de plástico ridícula en el pasillo generaba una contradicción lógica imposible de sostener para cualquier mente sensata. Fue en ese instante preciso cuando Gladys fijó sus ojos directamente sobre Brenda con una expresión facial que anticipaba un desastre inminente para la necia litigante. La mirada de mi suegra mutó de la confusión inicial a una indignación profunda y contenida que heló por completo el ambiente de la sala de estar. Brenda, al notar el cambio radical en el semblante de su madre, interrumpió abruptamente su discurso acusatorio y guardó la libreta morada detrás de su espalda. El silencio resultante en la habitación era tan denso que resultaba verdaderamente incómodo de sobrellevar para todos los presentes. La estrategia de mi esposa de utilizar a su propia familia como juez supremo acababa de volverse trágicamente en su contra. Me dio la sutil impresión de que Brenda comenzó a comprender la magnitud del error táctico que había cometido al convocar a una mujer de la rectitud de Gladys. Mi suegra no era una persona que se dejara manipular por berrinches teatrales o argumentos basados en la victimización sin sustento documental comprobable. Al ver los datos duros reflejados en el Excel, la lógica de Gladys se alineó de forma inmediata con los principios elementales de la responsabilidad compartida. La presentación de mi informe financiero había desmantelado por completo el elaborado caso de la Fiscalía Conyugal en menos de 10 minutos de exposición. La necia litigante se encontraba de pronto desarmada y expuesta ante la autoridad que ella misma había invocado. Yo permanecía de pie junto a mi computadora portátil, manteniendo una postura profesional y serena que denotaba mi total confianza en los flujos de información presentados. No emití comentarios sarcásticos ni busqué regodearme en mi evidente victoria técnica frente a las acusaciones de mi esposa. Sabía perfectamente que un auditor no celebra los hallazgos de un fraude, sino que simplemente los expone con claridad meridiana ante las instancias correspondientes. La evidencia hablaba por sí sola, eliminando cualquier necesidad de réplica emocional por mi parte durante el resto de la sesión. El veredicto de la noche ya no dependía de mis palabras, sino de la interpretación de la jueza familiar invitada. Gladys exhaló un suspiro pesado que sonó como el preludio de una sentencia inapelable en un juzgado de alta jerarquía. Se puso de pie con lentitud, ignorando por completo las fotografías de las moscas de la fruta que Brenda intentaba volver a colocar sobre la mesa de centro con manos temblorosas. La tensión en la sala de estar alcanzó su punto más alto, transformando lo que se suponía sería una cena familiar en un careo administrativo de consecuencias impredecibles. Yo cerré la tapa de mi computadora de oficina de forma pausada, dando por concluida mi fase de presentación de pruebas descargables. La consecuencia inmediata de este careo fue el colapso total de la autoridad moral que Brenda pretendía ejercer dentro del apartamento residencial. El peligro real para ella ya no era mi huelga de mantenimiento doméstico, sino la inminente reacción de su propia madre ante la evidencia de su flagrante flojera laboral. Gladys mantenía los labios apretados y una postura rígida que presagiaba una tormenta de reproches maternos de proporciones verdaderamente épicas para las próximas horas. Me enfrentaba a la certeza de que la auditoría familiar había cerrado oficialmente su etapa de recolección de pruebas y nos adentrábamos en la lectura de una sentencia sumamente severa para la contraparte. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, utilizar un proyector y un informe de Excel corporativo para ganar una discusión doméstica frente a tu propia suegra es el nivel máximo de frialdad administrativa. Has coronado la cima de la burocracia conyugal de una forma verdaderamente espectacular. Respuesta de OP. La eficiencia de la prueba radica en su absoluta falta de elementos subjetivos. Los datos numéricos carecen de sentimientos individuales y las tablas dinámicas no se dejan influenciar por discursos teatrales, garantizando un análisis riguroso de la realidad.
Usuario Anónimo 2 dice, la suegra Gladys se ha transformado oficialmente en la jueza suprema de este accidentado proceso de divorcio residencial. Exijo saber de inmediato cuál es el veredicto final porque este nivel de suspenso es mejor que cualquier película de intriga internacional. Respuesta de OP. La fase de recolección de evidencias físicas y documentales ha concluido satisfactoriamente dentro de los plazos establecidos. Nos encontramos actualmente en el periodo de deliberación interna y la lectura formal de la sentencia familiar es completamente inminente. Actualización 4. Ha pasado un mes desde la última actualización. El veredicto de aquella noche de domingo desató un torbellino de consecuencias que terminaron por destruir por completo la fantasía de víctima perfecta de Brenda. El boomerang de su propio juicio doméstico regresó con una fuerza devastadora para sepultar sus argumentos pseudo-legales bajo el peso de la realidad objetiva. Gladys se mostró profundamente indignada al comprobar que su hija utilizaba el desempleo crónico para acumular bacterias y armar expedientes falsos en lugar de buscar trabajo de forma activa. La paciencia de mi suegra se agotó de inmediato ante el deplorable espectáculo higiénico y logístico que presenció en nuestra cocina clausurada. La primera sanción ejecutada por la autoridad materna fue la retirada inmediata del generoso apoyo económico mensual que le otorgaba a Brenda de forma incondicional desde hacía meses. Gladys dictaminó de manera unilateral que no pensaba seguir financiar la inactividad logística ni el ocio destructivo de un adulto completamente funcional con 24 horas libres. Para compensar la falta de ingresos y corregir su conducta, la obligó a trabajar todas las mañanas sin excepción en la pastelería propiedad de la familia. Esta medida representaba un giro drástico e imprevisto en la rutina contemplativa de mi esposa, despojándola de sus largas jornadas de sofá y navegación web estéril. Lo verdaderamente irónico del asunto fue que la obsesión enfermiza de Brenda por recolectar evidencias físicas terminó provocando que su propia madre le confiscara la computadora portátil de forma indefinida. Gladys argumentó textualmente que tener acceso ilimitado a Internet solo le dañaba el juicio, le alimentaba la flojera crónica y la impulsaba a redactar manifiestos ridículos. La libreta morada de las anotaciones también fue incautada como parte del decomiso de herramientas de distracción conyugal ejecutado esa misma noche. Ver a la necia litigante despojada de sus principales instrumentos de litigio digital fue un espectáculo de justicia poética verdaderamente impresionante para mí. La imagen más satisfactoria de todo este proceso es saber el destino actual de las mañanas de mi ahora exesposa en el negocio familiar. La necia litigante pasa actualmente 6 extenuantes horas al día lavando enormes moldes industriales de panadería cubiertos de manteca y harina seca. Realiza estas labores bajo la estricta, demandante y militar auditoría de Gladys, quien inspecciona cada utensilio con una rigurosidad 1000 veces superior a la de cualquier tenedor con salsa. No hay espacio para apelaciones abstractas ni justificaciones burocráticas cuando se trata de la higiene de un negocio comercial de alimentos de alta rotación. El karma de la limpieza la encontró directamente en el lugar donde el esfuerzo físico es completamente obligatorio. Mientras ella se hundía en su nuevo régimen de trabajo forzado pastelero, yo aproveché la total ausencia de oposición legal para tramitar un proceso de divorcio absolutamente impecable. Utilicé mis conocimientos técnicos de auditoría fiscal para clasificar la totalidad de los bienes mancomunados en carpetas de colores perfectamente rotuladas según su naturaleza financiera. Presenté un inventario de activos tan nítido, documentado y transparente que los abogados de la contraparte quedaron completamente desarmados desde la primera audiencia de conciliación. Sus argumentos cargados de reproches emocionales jamás pudieron refutar la contundencia de mis números y la pulcritud de mis balances patrimoniales presentados. El juez de lo familiar dictó la sentencia de disolución conyugal en un tiempo récord gracias a la ausencia de discrepancias documentales en el expediente del caso. Brenda asistió a la firma de las actas definitivas luciendo un rostro visiblemente cansado y con rastros inocultables de harina bajo las uñas de las manos. Intentó balbucear una última protesta alegando que la división de los enseres de cocina era inequitativa y perjudicaba sus intereses logísticos a largo plazo. Sin embargo, el magistrado desestimó de inmediato su queja al ver que carecía de cualquier sustento probatorio real más allá de su propia indignación personal cansada. Hoy en día vivo en un departamento completamente reluciente que destaca por su minimalismo estético y su óptimo flujo operativo diario. Poseo un inventario de cocina mínimo compuesto por un solo plato de cerámica, un vaso de vidrio y un juego básico de cubiertos metálicos de alta resistencia. Me toma exactamente 30 segundos lavar la totalidad de mis utensilios culinarios inmediatamente después de terminar de consumir cada uno de mis alimentos diarios. No existen cintas amarillas de peligro de obra civil cruzando mis puertas ni moscas de la fruta sobrevolando las tazas de café en la encimera. La paz mental ha regresado a mi rutina diaria de forma definitiva gracias a la eliminación total del desorden ajeno. Por su parte, la situación de Brenda en la pastelería familiar continúa siendo un compendio de frustraciones logísticas autoinfligidas que no logra superar. Me enteré por conocidos comunes que sigue intentando apelar formalmente las actas de asistencia y los horarios de entrada que Gladys registra con mano de hierro en el negocio.
Redacta minuciosas objeciones en hojas sueltas tratando de demostrar matemáticamente que el conteo de moldes lavados está sesgado en su contra por parte de los panaderos jefes. Sus constantes reclamos burocráticos son ignorados de forma sistemática por su madre, quien simplemente le señala el próximo lote de bandejas engrasadas que aguardan en el fregadero industrial. Resulta verdaderamente fascinante comprobar cómo la misma estructura mental que utilizó para sabotear nuestro matrimonio ahora la mantiene atrapada en un ciclo de reclamos laborales estériles. Su obsesión por el litigio y la acumulación de pruebas inútiles se ha transformado en su propia prisión cotidiana dentro del negocio familiar de panificación. Yo continúo desempeñando mis labores de auditoría fiscal corporativa con el mismo éxito y reconocimiento profesional de siempre en la firma de consultoría. Mis jornadas de 12 horas siguen siendo exigentes, pero ahora el regreso a casa representa un verdadero descanso libre de tensiones legales absurdas. A veces, cuando organizo los archivos fiscales de la oficina por orden alfabético, no puedo evitar sonreír levemente al recordar la ridiculez del tenedor con costra de salsa de tomate. Ese pequeño objeto metálico, esgrimido como un arma de destrucción marital masiva, terminó siendo el detonante involuntario de mi total liberación residencial y financiera. La lección implícita en los números es que ningún flujo operativo puede sobrevivir cuando una de las partes decide sabotear la logística común basados en la soberbia. La verdad documental siempre prevalece sobre las ficciones normativas que las mentes desempleadas intentan imponer para justificar su total inacción. La pizarra acrílica del antiguo apartamento fue desechada durante la mudanza definitiva, marcando el fin oficial de una era de planificaciones conyugales fallidas. El apartamento actual no requiere de pizarras ni de recordatorios cromáticos para mantener un estándar de limpieza óptimo y constante en cada habitación. Un adulto funcional no necesita de contratos internos ni de inspecciones perimetrales plásticas para comprender cuándo es momento de higienizar su propio espacio vital diario. Me alegra profundamente haber recuperado el control absoluto de mis decisiones domésticas y de mis balances financieros individuales sin interferencias externas. Brenda continúa lavando moldes industriales bajo la estricta mirada de Gladys, atrapada en una realidad donde sus extensas demandas escritas carecen por completo de validez legal o comercial. Su fantasía de litigante perfecta se disolvió en el agua jabonosa de un fregadero industrial de panadería, dejando únicamente el recuerdo de una convivencia absurda. Yo disfruto de mi cena en un plato limpio de porcelana, contemplando la tranquilidad de un espacio donde las reglas de la lógica y el orden se cumplen de forma natural y sin dramas teatrales. El balance final de la auditoría conyugal ha cerrado con un saldo completamente favorable para mi paz mental y mi dignidad profesional.